quiero presentarle a nuestro invitado un caro amigo de la casa, una persona que se prepara no solamente en sus formaciones previas, es doctor en Derecho, sino más que nada también es magíster en Ciencias Políticas, Políticas Públicas, pero más que nada se prepara todo el tiempo porque estas novedades, estas noticias hay que estar actualizándose, ¿eh? El título previo puede ayudar para formar, pero esto es un trabajo diario y él siempre está ayornado con la noticia. Entonces, celebro este momento, aunque vamos a hablar de un tema delicado y duro, triste, hay que decirlo. Está con nosotros el doctor Diego Sosa para hablar de Irán, Israel, Israel, Irán. Acompáñame. Querido doctor, también, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy en este feriado acá para hablar de un tema tan delicado. Un gusto. Sí, bueno, actualmente estamos atravesando un conflicto muy importante en Medio Oriente y es importante poco hacer una contextualización geopolítica de la situación, ¿verdad? Primeramente, ¿por qué se dio este ataque que Israel le llama el león naciente, el león ascendente o león naciente, ¿verdad? Israel le llama un ataque preventivo, un ataque coordinado y específico. ¿Por qué? Porque ellos desarrollan la teoría de la teoría preventiva en lo que es en la jerga militar. ¿Qué quiere decir? Ya Bush desarrolló eso en su momento, que decía realizar una intervención militar posterior a un ataque, con posterioridad a un ataque, es un suicidio. Entonces yo dije, no, yo realizo un ataque preventivo. Tengo información de inteligencia que voy a ser vulnerado, en consecuencia voy a actuar. ¿Y qué pasó? El jueves pasado, el jueves 12 de junio, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que depende de las Naciones Unidas, ¿verdad? El señor Rafael Grossi, hizo una conferencia de prensa informando, un comunicado, informando que Irán, por primera vez en 20 años, la OIEA hace este comunicado de que un país, Irán, está violando el acuerdo nuclear. ¿En qué aspecto? En varios aspectos. En lo que es, no se olviden que el OIEA es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga de verificar, fiscalizar y coordinar todas las centrales y plantas nucleares del mundo. Entonces, Naciones Unidas establece un protocolo para verificar cómo están los almacenes nucleares, las centrifugadoras, las plantas, ¿verdad? Las plantas enriquecedoras. Y sabemos que hace décadas Irán viene violando esto. Por ejemplo, lo que es los mecanismos de seguridad, las cámaras de seguridad cambian de lugar, no revelan las informaciones concretas de dónde están sus plantas nucleares, ¿verdad? Dan ciertas locaciones nada más. Y lo elemental, que es el enriquecimiento del uranio. La OIEA denuncia, nosotros como organismo no sabemos, perdimos el control del programa nuclear iraní y tenemos los férreos elementos de convicción de que Irán está enriqueciendo uranio al 60% en una de sus plantas nucleares, concretamente en Natanz, ¿verdad? Acá un paréntesis. ¿Qué es el tema del enriquecimiento del uranio y demás? El uranio es un componente natural que se utiliza para la fabricación de armas nucleares, pero es un proceso bastante complejo que vamos a simplificar en una frase, ¿verdad? El uranio, en su estado natural, en un 99,3% está compuesto de uranio 238, se llama, y un 0,7% nada más el uranio 235. Vale decir que ese uranio 235, el 0,7, es el que se necesita para la fabricación de, primero, combustible nuclear para poder alimentar a las plantas nucleares y posteriormente el uranio enriquecido para la fabricación de las bombas nucleares. Entonces, para la fabricación, para el combustible nuclear se necesita entre 3% y 5%, primeramente. Entonces se introduce en la centrifugadora, que son aparatos gigantes que nosotros vemos en la tele, que hacen un proceso físico de que combinan esos dos elementos, el uranio 238 y 235, desprenden las moléculas, ¿verdad? Empiezan a multiplicar, a maximizar ese uranio 238, y ese uranio 238 se separa del 235 que flota y va pasando a otra centrifugadora
y se repite esa cadena y se genera el uranio enriquecido que Para se la necesita materia prima de la para la bomba. materia prima, primero del combustible y luego Claro. de la bomba, que es 60% para la bomba, de Bomba 60 atómica. al 90 para la bomba atómica. Para así hablar en cristiano. Y ahí Y te quería- importante que para Sí, los efectos civiles, claro. que dice la OEA, Irán ya no está usando para efectos civiles, Claro. porque para lo que es el programa nuclear civil se necesita entre un 3% a un 6% nada más. Clarito. En cambio, Irán llegó al 90%. Ahí quiero hacer un stop, una pausa, mejor dicho. Y llevarte un ratito hacia otro lado, doctor. Quiero preguntarte algo. Para mucha gente, Irán, la gente confunde con Irak, Irán. Irán es un país persa, no es un país árabe, un país chií. Contame un poquitito de Irán, de los chií, del Ayatolá, que no siempre fue un país No teocrático. siempre. ¿Y qué de cierto hay con esto de que juró eliminar a Israel? Ahora, pues yo puedo decir, no sé, Argentina está con uranio, pero Argentina no juró que quería eliminarme a mí. No, claro. Me puede molestar, pero yo no tengo una sospecha que me quiere explotar. ¿Por Totalmente. qué Irán está tan tomado con Israel? Creo que ese es el caracú del tema. Muy importante, elemental, Salín, como siempre. No se olviden que Irán, en 1979 se Sí. llevó a cabo lo que se llamó la Revolución Islámica en Irán. Ok. Antes estaba el Shah de Irán gobernando. Y no se olviden que el régimen de los ayatolás irrumpe en el año 1979 y convierte a Irán, por eso nosotros vemos Irán es una república teocrática, la República Islámica de Irán. O sea, es un estado confesional, es un estado religioso, por eso es teocrático, Sí. está dominado por el Islam, el Corán, y ahí es muy importante Sí. lo que señalaste, porque en Medio Oriente principalmente es todo lo que vemos que se genera es un conflicto religioso. El dilema es religioso. No se olviden que los musulmanes, el Islam, tiene dos vertientes importantes. Con la muerte del profeta Mahoma en el 632 después de Cristo, ocurre un problema que es la sucesión. Entonces, por un lado estaban los chiitas y los sunitas, ¿verdad? Los chiitas, que significan en árabe Chiit ut Ali, que significa seguidores de Sí. Ali. Ali, ¿qué era? Ali era el yerno y primo Sí. de Mahoma, casado con su hija Fátima. Y los sunitas, que a su vez creían que debía de ser el suegro, ¿verdad? Entonces, que se llamaba Abu Kahir, ¿verdad? Entonces, ahí vemos esas vertientes principales, ¿verdad? Que uno cree en un califato y el otro en Ali, ¿verdad? Ok. Los chiitas. El mundo musulmán en un 90% es sunita y el resto chiita, ¿verdad? Entonces, el chiismo se centra en Irán, se afinca en Irán con el régimen de los ayatolás. ¿Qué significa ayatolá? Ayatolá son clérigos que en persa significa señal de Dios. Son aquellos responsables de entender, interpretar el Corán, defender la Sharia, que es la ley islámica, y emitir decretos, emitir programas religiosos, interpretaciones que se llaman fatwas, ¿verdad? Entonces, esa es la descripción. Y dentro de ese sistema están las Fuerzas Armadas, está lo que es el país concretamente político que le tenemos al presidente de Irán, ¿verdad? Masoud Que ni Pezeshkian, aparece. que ni aparece. ¿Por qué? Porque como es un régimen teocrático, la máxima autoridad es el ayatolá Ali Khamenei. Es como ¿verdad? si fuera el monseñor de nosotros. Es el papa. El es papa. el papa de los, Sí. de los musulmanes, ¿verdad? De los chiitas. de los ¿verdad? chiitas. Y él es el que maneja todo. Y él es la autoridad máxima. Por eso cuando habla el ayatolá Ali Khamenei es autoridad máxima. Inclusive hay un consejo de expertos que se encarga de elegir previamente los candidatos para la presidencia de Irán, porque ustedes ven, nosotros vemos que Irán fue a elecciones, ¿verdad? Pero previamente hay un consejo de expertos que está integrado por los ayatolás. O sea, ellos hacen una especie de filtro antes de elegir al presidente. Y otra vez, muy importante porque ya entramos en las bajas, está la Guardia Revolucionaria de Irán. La Guardia Revolucionaria iraní sería una segunda, una fuerza armada paralela a porque existe la Fuerza Armada iraní y la Guardia Revolucionaria. La Guardia Revolucionaria es la custodia del Islam.
Por eso es que se dice que Irán no se va a rendir por la Guardia Revolucionaria. La función es la protección del Islam y mantener el Islam en Irán. Y esa Guardia Revolucionaria tiene otra vez sus fuerzas especiales, el brazo Al-Quds. ¿Y qué pasó? El viernes, ¿verdad? A las 3 de la mañana, en madrugada de Israel? Israel realiza una incursión brillante nuevamente del Mossad en conjunto con el Shin Bet, que el Shin Bet el Servicio de Seguridad Interna, que vendría a ser como el FBI, y el Mossad vendría a ser como la CIA, ¿verdad? Para que se entienda, ¿verdad? Sí. Entonces, el Mossad realiza un ataque sumamente pulcro y, como le llaman ellos, coordinado. ¿Por qué? Porque intervienen elementos de la Fuerza Aérea, más de 200 cazas, entre F-35, F-10, Misiles. F-15, cazas, aviones cazas. Aviones cazas, Los aviones ok. cazas que van. Y elementos logísticos y operativos internos en Irán. Porque sabemos que Israel, a través del Mossad, lleva décadas infiltrado en Irán. Entonces ellos hicieron un trabajo de identificar edificios civiles, edificios militares donde estaban ubicados el comandante de la Guardia Revolucionaria de Irán, el comandante de la Fuerza Aérea, el jefe del Estado Mayor de Irán, 6 científicos del programa nuclear y otra veintena de mandos medios militares, distribuidos en diferentes lugares. Entonces ellos realizan ataques precisos para eliminar a ellos, a la vez con los cazas F-35, que es el avión estándar de la OTAN. Ellos bombardean las centrales nucleares, las plantas de enriquecimiento de uranio y el programa nuclear iraní, y los israelíes, los del Mossad, que estaban en territorio israelí, con bombas, volaron la capacidad antimisiles de Irán. Okay. Entonces vemos que fue un ataque coordinado. Y otra vez, muy importante, no se olviden que de Irán, de Israel a Irán tenemos entre 1.500 a 2.000 kilómetros. Lejos. O sea que Irán no tiene esa capacidad. Con sus aviones caza, que son de los años 70, no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque no se olviden que en términos militares se llama repostar. O sea, los cazas israelíes tuvieron que repostar, y no es que los 200 fueron al mismo tiempo, fueron en grupos. ¿Por qué? Porque Israel dispone de 7 aviones cisterna, que son los que se encargan de abastecer de combustible en vuelo a estos aviones caza. O sea, es realmente un despliegue tecnología poderosísimo del poder militar de Israel. Increíble. Y de la fuerza operativa, porque esta vez no recibió la ayuda oficial de Estados Unidos, ¿verdad? Esta vez no. Oficial, me gusta esa palabra. Sí, oficial sí, no, ¿verdad? Sí. Oficial no, pero sí en materia defensiva. Porque Israel tiene lo que estuvimos hablando antes, la cúpula de hierro, que es también muy importante contar a la ciudadanía. Pero antes de ir ahí, quiero Sí. cerrar después con esos detalles que sin duda, yo quiero entender, doctor, con tu conocimiento, cuál es el problema, así en Paraguay yo te digo, que tiene el ayatolá con Israel. ¿Por qué quiere eliminar a Israel? ¿Cuál es ese odio visceral que tiene con el Estado sionista? Israel, acá es muy importante, Israel no hizo esto por un antojo de Israel, Claro. o por un complejo de persecución. No, los ayatolás desde el 1979 juraron muerte al Estado de Israel. ¿Por qué? Porque ellos le llaman ente sionista, le llaman una entidad sionista. Y el problema es justamente el tema de Palestina y Israel, ¿verdad? Que Israel reclama su tierra, la tierra prometida, ¿verdad? Y dice, no, este pueblo no puede existir, ellos no tienen derecho a existir, debe ser palestino, la Franja de Gaza, Cisjordania, ahí todos deben estar ocupados por Palestina, ¿verdad? Y Israel no tiene ningún tipo de derecho, no puede existir como Estado. Por eso se llama una entidad sionista terrorista, le llaman ellos, ¿verdad? Entonces, ese es el conflicto. Y el conflicto religioso, ¿verdad? Son judíos y ellos son musulmanes, ¿verdad? Y hay un deseo de ocupar todo el mundo árabe por parte de los musulmanes, ¿verdad? Ah, ok. Y formar esos regímenes, O sea, regímenes islámicos. Esto no se va a poder solucionar hablando. No se puede solucionar Para que la hablando. teleaudiencia escuche, porque uno dice, ¿por qué no se ponen de acuerdo? No, porque acá no hay un tema económico. No es un tema económico, es un tema religioso y es un tema fundamental de esencia, de
de supervivencia de cada una de las facciones. Ok, Porque dicho Israel tiene su derecho legítimo Claro. de reclamar y está atacado. Y otra cosa importante, ahora Israel fue a la cabeza de la serpiente que es Irán. Pero no olvidemos que durante décadas Irán estuvo patrocinando, sigue patrocinando a los proxy. Claro. ¿Qué se ¿Qué llaman tal? los proxy? Que son justamente sus brazos ejecutores. Hezbollah en Líbano, Sí. que está prácticamente reducido al mínimo, Hamas en Gaza, Sí. las fuerzas rebeldes en Siria, en Irak, le tenemos en Yemen, En ¿verdad? Yemen. Entonces con los hutíes, Sí. ¿verdad? Entonces esa fue lo que se llama el eje de la resistencia. Y ese eje de la resistencia, Israel, imagínense todos los frentes que tuvo y a todos ellos logró prácticamente Sí. eliminar, ¿verdad? Claro. Y descabezar a todos los líderes de esas facciones terroristas. Y lo más importante, Irán ya no puede utilizar ese sistema logístico a través de Siria, por ejemplo, porque no se olviden que con la caída del Bashar. régimen de Bashar, ahora al-Golani Ujú. es otro régimen, son musulmanes sunitas, ¿verdad? Entonces, ellos no tienen ningún tipo de influencia territorial, no pueden pasar armas, porque antes directamente de Siria iba al Líbano y ahí se Claro. abastecían. Hoy eso se cortó. ¿verdad? Quiero cerrar la parte histórica para entender ya la parte defensiva de Israel. Sí. Esto para mí es muy grafica mucho. ¿Qué es cierto ahí con este tema del reloj que había en Irán? No sé si recordás que llegó la hora donde tenía que desaparecer Israel. Fue hace poco tiempo. Hace poco tiempo. Un reloj que iba... Que iba contando, que iba Sí, pasando, ¿eso es descontando cierto? minutos. Sí, ellos constantemente están en esa diatriba, porque obviamente ellos utilizan muchos símbolos y rituales y ellos constantemente están. ¿Por qué? Y por qué también surge esta cuestión? No olvidemos de que este ataque no se hace de la noche a la mañana. Esto evidentemente tiene una coordinación de años, fácilmente año y medio, ¿verdad? Donde el Mossad tiene identificados los elementos, los objetivos, que fueron, eso es importante, Claro. más de 100 objetivos se atacaron en la primera ronda de ataque de Israel, ¿verdad? Y la situación es que Irán tiene un propósito concreto de destruir Israel y que ellos van a utilizar el programa nuclear, porque ellos dicen que por la Sharia ellos no van a utilizar bombas nucleares, pero las realidades fácticas muestran, y la OIEA dice, de que ellos están violando todos están los preparando. protocolos nucleares. Se están Y que preparando. tienen uranio enriquecido y que pueden fabricar entre 9 y 15 bombas nucleares. Y esas bombas van a usar para Israel. Dijeron, o sea, también dijeron eso, ¿verdad? Que querían destruir el Estado de Israel. Claro. En más de una ocasión, Tremendo. en décadas, ¿verdad? Eso es muy, muy importante para mí, para entender, porque si uno ve superficialmente este conflicto, uno dice, mira cómo Israel está cometiendo genocidio, cómo está matando civiles. Ahora es muy diferente si yo explico que hay un Estado que se está preparando y que tiene jurado eliminar a Israel. Claro. Es totalmente diferente la historia. Dicho esto, ¿qué probabilidades tiene Irán de hacerle daño a Israel? Muy pocas. ¿Por qué? Porque en materia bélica y económica, vamos a entrar en el plano militar. En el plano militar, nosotros vemos que Israel tiene aviones de primera generación, F-35, tiene el sistema antimisiles más importante del mundo, que es Cúpula de Hierro, tiene apoyo de Occidente, porque ahora vemos que 3 portaaviones militares, 2 norteamericanos, ya 3 en realidad, estaban 2, ahora se acaba de sumar la madrugada 1 más, y otro de Reino Unido. Ahí tenemos, cada portaavión puede almacenar entre 60 a 90 aviones. Entre aviones de combate, aviones de intersección rápida, aviones de guerra electrónica y drones, ¿verdad? Entre 60 a 90 cada portaaviones. O sea, imagínense la capacidad, la fuerza que tiene eso, ¿verdad? Aparte está la quinta flota de Estados Unidos ahí afincada con sus submarinos, portaaviones, flotillas y demás, ¿verdad? Irán no tiene esa capacidad. Primero, los aviones de Irán son de la década del 70, son aviones soviéticos. Su sistema antimisiles es el S-300, que es soviético, muy antiguo, porque el actual sistema antimisiles de Rusia, de la Federación Rusa, son los S-400, muy efectivos, y que justamente Turquía, Erdogan, le iba a comprar a Rusia y se armó un problema y Estados Unidos le dijo, no le compres a Rusia, comprame a mí, porque vos me estás planteando un problema geopolítico.
Y ahí Erdogan negoció, bueno, yo te compro los sistemas antimisiles Patriot y me permitís que te compre los F-35 que le estaban negando a Estados Unidos. Bueno, entonces eso es muy importante. Los S-400 no dispone tampoco de capacidad antimisiles y esa capacidad de repostaje también que dijimos no Sí. tiene. Ok. No tiene. Y por la lo distancia es necesaria. Por la distancia necesaria, porque un ataque terrestre Ah. es muy difícil. Y trasladarse ese ahí no. Por eso vemos que utilizan misiles balísticos, que sí tienen cerca de 3.000, ¿verdad? 3.000 misiles balísticos y drones, ¿verdad? Ya. Entonces es muy difícil en materia militar que Irán pueda resistir mucho tiempo. Es una diferencia abismal, ¿verdad? Grande, bro. Grande, grande. Y económicamente es la misma cosa, porque Irán tiene graves problemas económicos. No se olviden que ellos están teniendo sanciones, tienen extremas sanciones de todo tipo, ¿verdad? Entonces, y su política interna, su microeconomía está muy mal, ¿verdad? Entonces no tienen, por más de que ellos son 80 millones, ¿verdad? Y Israel son 10 millones, la capacidad operativa, logística y de reserva israelí no se compara en ningún aspecto. Claro, doctor, te quiero hacer una pregunta. Yo Sí. sé, te conozco ya hace un tiempo, conozco de tu capacidad de investigación, tu cultura, ¿verdad? Por eso estás con nosotros hoy acá. Muchas gracias. ¿Por qué razón vos te identificás, porque ya lo hemos hablado, Sí. en este tipo de cosas pro Israel? ¿Por qué crees que Israel tiene el derecho a defenderse? ¿Cuál es el análisis personal que vos hiciste para llegar a esa conclusión? Claro, importante siempre circunscribirnos en el marco de las Naciones Unidas. No olvidemos que las Naciones Unidas reconoce al Estado de Israel. Paraguay jugó un papel histórico con el voto decisivo para reconocer a Israel como Estado, ¿verdad? Claro. Israel tiene un derecho inalienable de toda nación a constituirse en Estado, como son el Estado de Israel. Ok. Es un derecho legítimo que nadie le puede quitar. Y es una bandera que tiene que ser defendida y que no por cuestiones de religión o de otro tipo uno puede estar menoscabando y anulando esa posibilidad de que el Estado de Israel sea un Estado como tal. Por eso yo siempre defiendo Ese principio. ese principio de soberanía, ese principio de patria, de querer, porque ellos no son solamente una religión, es un Estado. Claro. Es una nación jurídica y políticamente organizada, ¿verdad? Partamos por ahí. Es una democracia, la única democracia de Medio Oriente. Medio Oriente. O sea, tiene un sistema de elecciones, tiene congreso, inclusive en el Congreso de Estados Unidos, de Israel, vemos que hay chiitas, ¿verdad? Claro. Entonces, es absolutamente democrático, ¿verdad? Y está constituido y defiende valores fundamentales, valores de De vida. Occidente. De Occidente, ¿verdad? Son aliados estratégicos de Estados Unidos, comulgan con nuestros principios y valores. Somos primos hermanos en religión, ¿verdad? Claro. El cristianismo con el judaísmo, Claro. ¿verdad? Entonces compartimos valores y historias comunes. Entonces, y lo de Irán es algo indefendible a todas luces, Ok. porque es a pesar, yo siempre digo, eso es una contradicción, que la religión debe contribuir a La la paz. trascendencia del hombre y a la paz. Y no puede ser que un ayatolá en su prédica, en sus comunicados, Claro. esté diciendo muerte a Israel, porque es lo que dicen, muerte a Israel, muerte al diablo y al gran diablo, porque el diablo pequeño es Israel y el gran diablo es Estados Unidos. Wow. Y ahí vemos como las masas, eso es público, ¿verdad? La televisión iraní muestra, muerte a Israel. Dice, es como que el Papa nuestro diga algo, no, jamás vamos a escuchar, ¿verdad? Porque nuestro Papa pregona la paz, el amor, la fraternidad, la concordia. Sí. En cambio, ellos pregonan la guerra y el objetivo y el odio visceral. Ellos mismos están peleados con su propia facción, con los sunitas, ¿verdad? Con eso ya decimos todo, ¿verdad? ¿Crees que es coherente que un paraguayo, en este caso, sea pro Israel? Me parece que, según lo que estás diciendo, Totalmente. es totalmente. coherente, ¿verdad? Es coherente. Y que es el coherente. gobierno paraguayo apoye abiertamente a Israel, es Yo coherente. felicito que el gobierno haya apoyado, porque es una posición geopolítica, son posturas geopolíticas y el Paraguay tiene que, respetando siempre la prudencia y los rituales de la política internacional, tomar sus posiciones, alinearse, porque estamos en un momento de la historia donde no estamos para tibios.
hay que tomar posturas. Y las relaciones internacionales son posturas. Y eso dice mucho. Israel valora mucho eso y Estados Unidos valora mucho eso. Porque no se olviden que estamos en una deriva bélica importante y de lo que se llama la guerra cultural también, que hablamos muchas veces en otro espacio también, la guerra cultural, pero fundamentalmente la guerra geopolítica. Nosotros tenemos que cuidarnos de estar con el bando ganador y no solamente el bando ganador, sino que el bando que representa y comulga con nuestros valores, sin desprendernos de nuestro ser nacional, pero formando parte del concierto de las naciones y sobre todo de aquellas naciones que defienden la vida y que defienden la democracia. Totalmente. Y Irán es lo contrario a nuestros valores. Entiendo perfectamente. Doctor, un privilegio siempre tenerte acá. Gracias. Creo que abordamos bien el tema completito con tu conocimiento. Y quiero darte el espacio para cerrar, pero también hacer una pregunta. ¿Qué te parece según tu estudio? Yo sé que lo estudias vos, tu padre, juntos. Sí. ¿Qué va a pasar según lo que uno puede estudiar en los próximos días? Los escenarios son bastante fluctuantes, contingentes. ¿Por qué? Porque Israel está diciendo nosotros no paramos hasta acabar con el arsenal nuclear. Porque no olvidemos también que el arsenal nuclear hay decenas de plantas nucleares que están bajo tierra, a kilómetros, ¿verdad? Inclusive debajo de cadenas montañosas, ¿verdad? Entonces acá pueden existir dos situaciones. El presidente Trump dijo que proponía a Putin como un mediador, ¿verdad? Y no se olviden que también en la geopolítica estamos no solamente en un conflicto de Medio Oriente, sino que no se olviden del petróleo. Por el estrecho de Hormuz, que está entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico, circula una cantidad importante de petróleo, el 80%, y no solamente el petróleo de Irán, el petróleo de Arabia Saudita, el gas catarí, lo que queda del gas de Irak, Abu Dhabi, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Y hasta ahora, hoy no sé cómo estuvo el mercado, pero hasta el fin de semana 1,5% subió el valor del petróleo, ¿verdad? Empieza a subir, ¿verdad? Entonces, esas variables también van a determinar la presión internacional. Entonces, habría que ver esa cuestión, ¿verdad? La capacidad, porque lastimosamente las Naciones Unidas vemos que está bastante diezmada en la capacidad de generar soluciones, ¿verdad? Son los estados, Estados Unidos, Rusia, China. Depende de esa intermediación que estoy viendo que el presidente Trump nuevamente está tomando un liderazgo importante para bajar los decibeles y negociar. Como dijo él, tiene que pasar lo que pasó ahora con India y Pakistán, sentarse a hablar y bajar los decibeles, porque nos enfrentamos a una destrucción nuclear, ¿verdad? O en el mejor de los escenarios, a un conflicto económico muy importante porque es los precios del petróleo que se van a disparar si esto sigue, ¿verdad? Se habló del barril hasta 130 incluso. Totalmente. Me parece que eso no va a pasar, ojalá que no. Mi querido amigo, un privilegio tenerte acá. Por favor, gracias. Muchas gracias. Y te aliento a que sigas estudiando porque este mensaje es muy importante para la prensa paraguaya. Muchas gracias, muy amable. Las órdenes. Gracias. Estuvo con nosotros el doctor Diego Sosa hablando del conflicto histórico y presente entre Irán e Israel. Vamos a una breve pausa. En instantes seguimos con más Buenos Días.